el rebelde, qué mal mirado ha estado siempre por la sociedad, con un libro, una copa de buen vino, la charla de amigos. Parece que está prohibido eso, porque todo ha de ser políticamente correcto. La gente tiene que estar en su cubilete, ya sea en el marchamo que los poderes deciden que tú estés. Pero ay, si te sales de esa norma y recorres los bulevares de la gran ciudad pensando, divagando y publicando libros bonitos, hay gente que no le hace gracia, Guillermo. Bueno, porque el rebelde es una figura incómoda, siempre lo ha sido, ¿no? El que se sale de la tribu siempre era estigmatizado porque no se sabía por qué motivo se iba de la tribu y sobre todo a la tribu le molestaba que alguien fuese capaz de sobrevivir fuera de la tribu, fuera de los mandatos, ¿no? Eso siempre ha molestado mucho a reyes, a emperadores, a directores, a empresarios, a todo el mundo, ¿no? El que tú seas capaz de emular, como decía antes, ¿no? A ese héroe fordiano donde tú con tu lenguaje, con tu bagaje, con tu mochila, ¿no? Cruzas fronteras, pues se ha molestado. Pero sin embargo, por otro lado, al mismo tiempo, las sociedades han ido evolucionando gracias a los rebeldes, ¿no? Que eran los que iban marcando la vanguardia de la economía, la vanguardia obrera, la vanguardia de los sueños, la vanguardia de las utopías, la vanguardia de la cultura o del arte. Ha sido siempre gente de la noche, de los márgenes, gente de reputación dudosa, pero ahí, gracias Que me a hace ellos... gracia, querido, lo de la reputación dudosa. Mira qué reputación tienen los reputados, Claro, diputados, claro, ¿sabes claro, lo que te claro. quiero decir, Sí, sí. no? Sus señorías, Sus ¿no? Que ya tiene señorías. ese nombre, ¿no? Tan... Sí, sí, exactamente. No, yo siempre he sido un rebelde y creo que pobre de aquel o de aquella que no tiene un espíritu de rebeldía. La rebeldía está en todo, David. La rebeldía está, por ejemplo, en papiroflexia. La rebeldía está en que no nos podemos conformar con lo primero que nos proponen las palabras. La rebeldía está en que leer sea una revolución emocional o una revolución estilística o del pensamiento. La rebeldía está en tener el coraje de ser y estar solo frente a la inmensidad y frente a la injusticia. A veces da miedo ser rebelde, pero ser rebelde es la esencia de la dignidad. Vamos ahora hacia la parte, ya en la última parte de la entrevista, la parte de la magia, de la lírica, la parte del embrujo, el que además, Guillermo, como granaíno en el exilio malagueño, se crió en esas cuevas y zambras donde había una bruja, una hechicera, una hoguera, falla. Y dice lo siguiente: en el fondo, los libros son manuales de batalla. Y la fantasía del libro es ser de arena, como en Borges. Me pongo guantes de seda para leer poesía recién editada. Y este me encanta. Los libros, como el amor, se trabajan a diario. Sí, Es sí. la puerta, yo creo, un buen libro a la fantasía absoluta y a la resistencia, y como hizo a la Alicia de Lewis Carroll, para atravesar el espejo y a lo mejor, querido, nunca volver. Hombre, la verdad es que sí, es un libro que invita a la pausa del silencio de la lectura. Es un libro que está escrito para que sintamos la magia de leer. Es un libro con el que propongo hacer pensar a la imaginación, es decir, que cada aforismo sea como esa piedra que lanzas al agua y que crea una onda cuyo arresto de ondas debe, ese ilusionismo de la onda, debe completar el lector. Es un libro donde habla del encantamiento que tiene el lenguaje, de cómo los libros, cuando los leemos, nos escriben por dentro. Porque los libros nos escriben por dentro y nos dejan un tatuaje hermoso en la memoria, un tatuaje pirata, un tatuaje de amor, ¿no? Nosotros hemos aprendido, cuando yo digo lo de los manuales de batalla, hemos aprendido a combatir, a soñar, a cicatrizar las heridas e incluso a hacer el amor a través de nuestras lecturas. Y ya la última pregunta, más de índole personal. Guillermo Busutil es un hombre feliz, un hombre contento, un hombre alegre, que afronta la cultura, los medios de comunicación y los libros como una fiesta, como una celebración, como una verbena permanente. Y hay una parte de ti que me parece que hay que recuperar, que es la seducción del lenguaje, la seducción de las palabras, el uso de la metáfora, la vida incluso como seducción, como un hecho bello y celebratorio. Es decir, estamos vivos, gozamos de capacidad de comunicar cosas bellas y, ¿por qué no?, de seducir y de unir amores y versos.
qué mejor manera en un momento en que uno, si se sale un poco de ese cauce, madre mía, casi ya lo llevan detenido al cuartelillo, Guillermo. Hombre, es que yo creo primero que el lenguaje es fundamental, ¿no? Y a mí me gusta siempre en el periodismo, en la poesía, en la narrativa, en mis cuentos, los artículos, que aquello que cuento también suceda dentro del lenguaje. El lenguaje es una herramienta del escritor, del periodista. El lenguaje no puede ser una piedra pómez con la que le pasamos a los hechos o al rigor o a la ficción, ¿no? El lenguaje tiene que ser ese hilo de Ariadna que nos permite meternos en un laberinto a ver qué encontramos. Debe ser esa linterna con la que el escritor busca a dónde me lleva aquello que yo estoy contando, ¿no? La escritura es fundamental. Y luego, por otro lado, este libro, como tú dices, con lo de la seducción, está escrito en ese sentido, ¿no? Para ser leído al oído del lector, para seducir a las lectoras y a los lectores en ese encantamiento que es la lectura y que son las palabras. Las palabras, en la sociedad en la que vivimos, necesitan muchas cosas. Necesitan una reforma laboral, necesitan una especie de revalorización moral y necesitan un compromiso poético, porque las palabras son como una caracola. Podemos coger cualquier palabra, llevárnoslas al oído y esa misma palabra, esa misma caracola, a ti y a mí nos va a dar el mismo sonido de mar, pero nos va a contar historias diferentes.